Saludos, mis buenos amigos de Red Democrática. Bienvenidos a un nuevo programa de este que se transmite de 10 a 11 de la mañana en el 89.1 FM, también en plataformas digitales, @CRC 89.1 Radio y en @Jonathan Prendas. Recordándoles que también a partir de la semana anterior estamos en 30 cableras y en señal de televisión abierta los sábados a las 8 de la noche. Así que busquen Telered, busquen CRC TV y en su cablera de preferencia, y ahí podrán ver los mejores programas de la semana, siempre reproducidos en estas zonas tecnológicas para poder ampliar la divulgación de lo que acá estamos discutiendo y siempre con la firme intención de generar opinión, generar una muy buena incidencia de opinión para poder construir la mejor versión de la Costa Rica que le queremos heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos. El día de hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a ampliar el tamaño de la lupa con la cual siempre miramos todo lo que pasa en el país y vamos a integrar a Costa Rica en la región. Normalmente nos abstraemos de ella. Culturalmente el tico es mucho de pensar aislacionistamente, no le gusta involucrarse mucho con el vecindario que tenemos, llámese Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y alrededores. Pero el día de hoy vamos a hacer una dinámica diferente. Nos vamos a ver como región, vamos a ver cómo estamos en educación, por ejemplo, pero también en otras temáticas que son importantes de relacionar y de entender para poder construir la circunscripción geopolítica en la cual nosotros siempre estamos desarrollándonos y por supuesto en la parte social. Y para eso tenemos a don Alberto Mora Román, coordinador de investigación del Estado de la región, a quien le damos la muy cordial bienvenida a esta, que espero no sea la última vez. Don Alberto, su casa. Esta es Red Democrática. Muy buenos días, Jonathan. Mucho gusto de conocerle y gracias por la invitación a su programa. Es un placer estar con usted el día de hoy. Muchísimas gracias, don Alberto. Igualmente, el placer es también mutuo. Don Alberto, ¿cómo podemos entender a la región centroamericana? No es la misma de los ochentas, claro está. No es la misma del inicio de siglo, claro está. Pero han estado sucediendo cosas en los últimos años que nos tienen que llamar la atención y debemos de ver con mayor detenimiento para entender la fotografía en la cual estamos coexistiendo como zona centroamericana. Lo primero que quizás deberíamos de tratar de interiorizar y de entender es que Costa Rica es uno de los 7 países que conforman esta cintura de continental que une la América del Norte y la América del Sur, pero que nuestra condición como país tiene rasgos similares a la que tiene otros países cercanos de nuestra región. Y es que Costa Rica, al igual que los demás países centroamericanos, es un país pequeño. Imagínese usted que el territorio continental de Centroamérica es cerca de medio millón de kilómetros cuadrados, el tamaño que tiene Francia en Europa. Nuestra población, que al año pasado era cercana a los 64 millones de habitantes, es más o menos la tercera parte de la población de Brasil y la mitad de la población de México. Y nuestro Producto Interno Bruto, o sea, el tamaño de nuestras economías, que al año 2022 era cerca de 415 mil millones de dólares, es más o menos una tercera parte de la economía de México y un 23% de la economía de Brasil. Entonces, eh, esto es importante tenerlo en cuenta porque nos da una idea de cuál es nuestra dimensión, el contexto más cercano, el contexto internacional
Y es esta la razón por la cual miramos ese entorno inmediato, porque muchas de las dinámicas que hoy son determinantes para nuestras posibilidades de desarrollo en materia social, económica, ambiental e incluso política, están determinadas por factores que trascienden las fronteras entre nuestros países y tienen que ver con eh, asuntos como el cambio climático, como la volatilidad de la economía internacional o en materia de seguridad, por ejemplo, con la geopolítica del narcotráfico y el hecho de estar geográficamente acá ubicados entre el principal centro de producción de drogas en América del Sur y el principal mercado para esas drogas en América del Norte. Así es. Entonces, bueno, además de otros factores vinculados, por ejemplo, con las migraciones, con la situación de los ecosistemas y las dinámicas entre los ecosistemas que además estaban en nuestro territorio antes de que se definieran las fronteras políticas entre los países y obviamente que tienen lógicas distintas, ¿verdad? Las especies de plantas y animales no necesitan pasaporte para moverse de un país a otro, más bien lo hacen con mucha naturalidad porque son otras las dinámicas y factores que determinan esa interacción. Entonces, por estas razones es que miramos a la región. El Estado de la región es la segunda iniciativa del programa Estado de la Nación más antigua. Tenemos cerca de 28 años de estar trabajando en Centroamérica, tratando entonces de analizar y dar cuenta de estas dinámicas del desarrollo que son compartidas entre los países o de algunos elementos comunes que si bien son determinados por la forma en que cada sociedad ha construido su historia, claramente podemos encontrarlos en varios de los países de manera simultánea, como pudieran ser el hecho de que existan altos niveles de pobreza, de exclusión social en algunos países o que los estados sean pequeños y que no tengan un control y presencia territorial completa en sus respectivos países u otros aspectos más relacionados con la situación y el desarrollo político institucional. Entonces, esta es una invitación a dimensionar eh, nuestra realidad, en el caso de Costa Rica, desde una perspectiva distinta y es la perspectiva de esas dinámicas y esos elementos que compartimos también con otros países de la región y que por lo tanto deberíamos de buscar la forma de por lo menos coordinar esfuerzos con esos otros países para no solo optimizar los limitados recursos públicos, sino también para potenciar los resultados de nuestro quehacer, sobre todo en estas áreas en las cuales las dinámicas claramente son transnacionales o incluso globales. Don Alberto, usted señala algo muy importante y es que los recursos son escasos. Obviamente en la región es mucho más notorio el tema y debería de existir una mayor conciencia de trabajo en equipo. No necesariamente ahí entra el concepto de unificación nacional en una sola federación, por ejemplo, que es lo que ha en algún momento trascendido a lo largo de la historia, sino tratar de trabajar en equipo. Pero eso siempre se ha tornado un poco complicado y el SICA no logra despegar y más bien se convierten los países en una suerte de competencia para desplazar a otros y no para trabajar en función de las potencialidades que cada uno pueda tener y, por ejemplo, hacer un cinturón turístico de mayor solidez en donde los países puedan sumar entre sí para atraer más turismo a la región. Me parece que todavía nos falta un poco de esa conciencia de estratégica. Claramente nos hace falta
mirar no solo la acción regional como una plataforma para la implementación de políticas públicas de los países y los gobiernos no visualizan realmente el potencial del espacio regional para la acción pública. Pero además es importante destacar que hay otros actores que sí están dimensionando el espacio regional para impulsar sus acciones y muchas veces al margen de la institucionalidad. Y por esa razón deberíamos de buscar las formas de tener un mayor acercamiento y una mayor coordinación entre los estados, que se da claramente, pero que lamentablemente es aún débil y no tiene la robustez y la estabilidad que pudiera ser necesaria para realmente potenciar esa dimensión en términos de los resultados y los avances que podríamos alcanzar en áreas críticas en las cuales nuestros países hoy por hoy están enfrentando retos. Y en relación con la integración, si bien durante los últimos años y nuestros informes eh, así lo han señalado, el sistema de la integración centroamericana enfrenta un agotamiento político por la falta de interés y priorización de sus estados miembros. Lo cierto es que en la integración coexisten instituciones robustas y muy bien financiadas que generan resultados tangibles importantes para los países y su población, por ejemplo, como la compra conjunta de medicamentos que se hace en Centroamérica, que permite a los sistemas nacionales de salud ahorrarse mucho dinero gracias a los márgenes de negociación que la acción conjunta entre los países permite con los proveedores de esos alimentos, de esos medicamentos, o, por ejemplo, la operación de un órgano regional que se llama COSESNA, que es el encargado de toda la gestión de la seguridad aeronáutica en la región, con altos estándares de calidad que incluso han sido reconocidos internacionalmente. Estos son algunos de los ejemplos de las cosas que regionalmente y a través de la integración estamos haciendo que funcionan muy bien. Pero claramente hay otros en los que necesitaríamos avanzar y no lo estamos haciendo. A la hora de ver cada país por separado, los sistemas democráticos o los sistemas políticos cambian radicalmente y dramáticamente de un lugar a otro. Eso ha permeado negativamente en la consolidación de una estrategia en áreas tan sensibles como la seguridad, la educativa, y otras que deberían de tener un hilo conductor en toda la región. Pues sí, aunque hay intercambio, sobre todo entre los órganos más técnicos de los estados en materia, por ejemplo, de persecución de los delitos, de intercambio de información para la detección de operaciones de crimen organizado, que eso sí que están integrados y muy bien integrados a nivel regional e incluso más allá de nuestra región. Lo cierto es que hace falta una mayor voluntad política del más alto nivel para lograr asignar los recursos y realmente generar mecanismos de coordinación y de articulación que logren ampliar y hacer mucho más efectivas las acciones que se ejecutan en áreas tan importantes claramente como el combate del crimen organizado y el narcotráfico, pero también en otras en las que la posibilidad de actuar regionalmente pudiera generar amplios beneficios para nuestros países, como pudiera ser en materia de migraciones
una mejor articulación entre los países, porque, bueno, la movilidad que históricamente hemos tenido de personas de un país a otro, especialmente del norte hacia el sur, y de los países del norte hacia los Estados Unidos, lo que nos evidencia es claramente la operación de mercados laborales transnacionales. Y en una época donde cada vez están más integrados los mercados de bienes y servicios, las comunicaciones, etcétera, el flujo de capitales, llama mucho la atención de que haya habido una incapacidad de los estados de poder diseñar mecanismos que permitan realmente que esa movilidad se dé de manera mucho más ordenada sin que suponga riesgos crecientes para la integridad física y patrimonial de las personas cuando deciden moverse de un país a otro. Mecanismos, por ejemplo, como la portabilidad de cuotas a la seguridad social, como los mecanismos para regularizarse ante las autoridades de migración y obtener un permiso laboral, deberían de ser áreas en las cuales avancemos y avancemos mucho más en términos de hacer los procedimientos mucho más eficientes, rápidos, ágiles, sin necesidad como mencionaba, eh, someter a las personas a riesgos innecesarios. Don Alberto, el ajedrez centroamericano ha cambiado radicalmente desde hace 28 años a hoy, o se ha mantenido en una línea de transformación previsible, quizá puede ser la palabra. Claramente ha habido cambios muy importantes, lamentablemente la mayor parte de ellos, especialmente en el área político-institucional, han sido más bien retrocesos, ¿verdad? O cambios negativos, mucho asociados a la erosión de los sistemas institucionales y la democracia, eh, sabiendo bueno, después del cese de las guerras y los conflictos armados, ciertamente se dieron pasos importantes hacia la construcción de estados democráticos de derecho, realización reiterada de elecciones para la designación de funcionarios públicos que ejercen el poder ejecutivo, en el poder legislativo, pues un conjunto de acciones también orientadas a lograr fortalecer los sistemas de administración de justicia y su independencia, pero esos procesos de transición a la democracia pues ya concluyeron y lo que resultó de ellos no fueron democracias plenas como se esperaba, sino más bien democracias incompletas o regímenes híbridos que en muchos casos de lejos parecen democracias, sobre todo en la configuración del Estado entre grandes poderes, el ejecutivo, el legislativo y el poder judicial y un órgano encargado de la gestión electoral, pero que si los vemos un poco más de cerca podemos reconocer con facilidad rasgos autoritarios, no solo en ejercicio del poder a lo interno de esas instituciones, sino en el diseño e implementación de la acción pública, ¿verdad? Y eso realmente es un reto que está en este momento determinando en buena medida
esa erosión o ese retroceso político institucional que estamos viendo en varios de los países. Quizás habría que mencionar que parte de ese retroceso tiene que ver con el hecho de que las poblaciones de nuestros países están descontentas, apáticas con la democracia y la institucionalidad, con los partidos políticos, porque no han visto en la democracia mejoras sustantivas de esos niveles de bienestar y condiciones de vida, ¿verdad? Hay amplios sectores de la población, incluso acá en Costa Rica, en determinados territorios sobre todo, tanto en las zonas urbanas como rurales, que independientemente del gobierno de turno, no han visto mejoras significativas en sus condiciones de vida y claramente están descontentos y dispuestos incluso a asumir riesgos eh, políticos que pudieran contradecir o socavar las bases mismas de la democracia en aras de aspirar o buscar alguien que sí les resuelva y que sí dé atención a sus necesidades y expectativas. Claramente es una situación que también está presente en otros países de la región. Esa apuesta por nuevas formas de resolver y de satisfacer necesidades es tierra fértil para sistemas donde no necesariamente la democracia en su máxima expresión se ejecuta. Supongo que eso también se puede hacer como una lectura o inferir de la lectura que ustedes pueden desarrollar en los estudios, entendiendo que estos elementos autoritarios que estabas señalando, Alberto, pueden ser democracias disfrazadas en función de nuevos sistemas o de nuevos estilos que en algún momento incluso se ha llamado populista en ciertas lecturas técnicas de la ciencia política por demás en algunos países de la región. Bueno, es que es un fenómeno que está presente en nuestra región centroamericana, pero también en otras partes de América Latina e incluso del mundo, ¿verdad? Liderazgos emergentes que muchos de los cuales se han aprovechado que no hay partidos políticos fuertes e institucionalizados, que son casi como franquicias, ¿verdad? Que se venden al mejor postor y que no tienen arraigo con la población para poder ser elegibles a los puestos de decisión de más alto nivel en el Estado. eh, y, eh, y eso realmente lo que hace es que pues estas personas sin mucho contrapeso, ¿verdad? Porque recordemos que el tener un partido político robusto, institucionalizado, es fundamental en una democracia. Y es fundamental porque los partidos políticos son ese catalizador o están llamados a ser en una democracia ese catalizador entre las necesidades y expectativas de la gente y el sistema político institucional, ¿verdad? Es en la vida interna de los partidos donde se generan las discusiones e incluso se generan las propuestas que posteriormente se presentan al electorado para solicitar su voto. Eso es lo que debería de funcionar. Ujú. Pero al no existir partidos políticos institucionalizados y no tener esa base de apoyo popular, eh, incluso se limita la posibilidad de quienes ejercen el liderazgo en esos partidos políticos puedan ser llamados a cuentas, ¿verdad? Por,
su partido, Claro. ¿verdad? Y puedan recibir una llamada de atención, incluso en el ejercicio de la función pública o de sus posiciones de liderazgo en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, por parte del partido político porque las decisiones que están tomando, porque las posiciones que están asumiendo en relación con los asuntos de interés público en los que discuten o toman decisiones, no se ajusta a ese sentir y a las posiciones que previamente el partido político que representan han definido. Entonces, ahí hay incluso un elemento que evita entonces que quienes quieran alejarse de los principios democráticos se vean de alguna manera inhibidos porque hay alguien que les pide cuenta, hay un contrapeso en los partidos políticos que representan. Y lo grave de esta situación es que cuando una sociedad da el paso hacia elegir liderazgos volátiles y que no tienen una fuerte adhesión a la democracia, eh, el futuro es incierto. Y lo vemos con mucha claridad en Nicaragua y también en El Salvador, que ya el poder ejecutivo, el gobierno, tiene control absoluto del Estado, del poder judicial, de la Asamblea Legislativa, ahí la posibilidad de revertir ese proceso y generar contrapesos que permitan nuevamente que la gente tenga posibilidad de ejercer sus libertades y derechos. Ese momento es incierto. No sabemos cuándo podría viabilizarse las condiciones para que eso suceda, ¿verdad? Y es que en materia político-institucional sí que no hay vacunas Ujú. que lo inmunicen a uno o a una sociedad de las regresiones político-institucionales o la erosión completa de la democracia. Dos preguntas que van hilvanadas y se las quiero plantear de forma inmediata. Número uno, la institucionalidad de cada uno de los países de la región es lo suficientemente fuerte, robusta como para soportar estas presiones o estas tensiones, incluidos en los países que acabas de mencionar, Nicaragua y El Salvador, o no lo son. Y número dos, la región como un todo y cada país por separado tiene una visión de para dónde va. Creo que en todos los países tenemos un problema serio y es que estamos absorbidos y sumidos en la inmediatez y el corto plazo, Ujú. ¿verdad? Hemos dejado de poner las luces largas que nos permitan dimensionar la acción pública y el diseño de política pública en un horizonte temporal de 10 o 20 años. Entonces, las políticas públicas, cuando las hay, son definidas por el gobierno de turno y en función de su periodo de gobierno, sin posibilidad de tener continuidad en el mediano y largo plazo. Y esto es grave porque en materia de desarrollo, los esfuerzos de corto plazo de hoy solo tienen sentido en la medida en que sean sostenidos en el tiempo y tengan posibilidad de generar resultados acumulativos en el mediano y largo plazo. Ujú. De poco le sirve a una sociedad hacer una inversión muy alta en educación o en salud este año si el año entrante no la hace,
¿verdad? Porque simple y sencillamente los esfuerzos que pudieron haberse emprendido este año en el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones para prestar los servicios que ofrecen de salud, de educación, en los insumos, en las mejoras en la infraestructura y el equipamiento, pues van a tener una vigencia y un potencial muy limitado, ¿verdad? Porque si el otro año yo no garantizo que eso pueda mantenerse en las condiciones que se requieren, pues entonces se cae el nivel de cobertura, se cae también el nivel de atención y la calidad Eso. de los servicios. Y en esa línea, la otra parte de la pregunta que le planteaba es si tienen una idea de para dónde va la región. Y se lo pregunto porque si lo vemos país por país, yo creo que están en una zona muy de confort, muy cómoda, cada uno en su propio barrio, en su propio patio, viendo a ver cómo resuelve sus propios problemas, pero sin una luz larga que le pueda generar algún tipo de oportunidades, salvo y paradójicamente con lo que estás planteando, la atracción de inversiones que está haciendo El Salvador, Panamá, Costa Rica, pero, y aquí quiero entrar en la otra parte de la entrevista, no sé si va vinculado con el fortalecimiento educativo, que es el que tiene que darle el anclaje lo suficientemente fuerte a cada país para poder sembrar hoy en la sociedad de la próxima década. Definitivamente. Y es que, don Jonathan, vea usted, en esta región que en realidad somos pequeños países con poca población, que además no tienen eh, los yacimientos de petróleo que pudiera tener México o Venezuela en América Latina o los países árabes, o las minas de metales altamente preciados que pudiera tener América del Sur, o las grandes extensiones de tierra para cultivos como pudiera tener Argentina o Brasil, los activos que tenemos para impulsar nuestro desarrollo y nuestro crecimiento económico y el bienestar de nuestra gente son nuestra rica biodiversidad, que Sí. es uno de los rasgos distintivos de Centroamérica y República Dominicana, y nuestra gente. Esos son los factores a partir de los cuales podemos construir las oportunidades de desarrollo y de bienestar y crecimiento económico en nuestros países. Y entonces es clave en este contexto potenciar las capacidades, por un lado, de las personas para desarrollar su potencial mediante adecuados sistemas de salud, de educación, con mecanismos que les posibiliten insertarse en puestos de trabajo de buena calidad y buena remuneración. Y por otro lado, salvaguardar y proteger nuestro rico patrimonio natural y hacer una gestión adecuada de ese patrimonio mediante la investigación para el desarrollo de nuevos ingredientes, por ejemplo, que pueden utilizarse en el tratamiento de enfermedades o que pueden servir de insumo para la industria, etcétera. Y bueno, en materia de educación, claramente los países de Centroamérica y República Dominicana han logrado avances, sin embargo, son claramente insuficientes. Si bien a nivel de primaria, básicamente todos los países, quizás con la excepción de Honduras y El Salvador, tienen coberturas superiores al 90%. En preescolar y secundaria, ahí tenemos graves problemas.
están fuera de las aulas educativas entre el 40 y 60% de los niños y niñas en preescolar. Un ciclo que a la luz de las investigaciones internacionales es fundamental para el desarrollo de las capacidades y competencias que hoy están siendo demandadas de manera creciente por los mercados laborales. En El Salvador, apenas el 28% de los niños y niñas asisten a este nivel educativo de preescolar, y en Dominicana, una tercera parte de los niños y niñas en edad de asistir. Y en secundaria están fuera de las aulas entre el 40 y 70% de los muchachos y muchachas, especialmente en los países más grandes y poblados, como El Salvador, Honduras y Guatemala, que además tienen una mayor cantidad de personas en edad de escolarizarse. Esto es un problema serio que tiene mucha relación con los bajos niveles de inversión pública en educación, claramente, pero que generan una consecuencia nefasta para los países que pone en grave riesgo sus posibilidades de crecimiento económico futuro. Y es que si usted analiza ya no la población en edad de asistir a los centros educativos, sino la población que está activa en el mercado de trabajo, la gente que forma lo que se llama la población económicamente activa, la fuerza de trabajo, lo que encontramos es, por ejemplo, que en el año 2022, 6 de cada 10 personas en la región tenían un bajo logro educativo. ¿Y que a qué me refiero con bajo logro educativo? Tenían secundaria incompleta o menos. Y ese es un nivel educativo realmente insuficiente a la luz de las necesidades que tenemos, por ejemplo, de insertarnos en los mercados internacionales, de responder a los retos, pero aprovechar también las oportunidades de la cuarta revolución industrial, de la inteligencia artificial, de la automatización de los procesos productivos, eh, pero también es claramente insuficiente para enfrentar los retos de el fenómeno de transición demográfica que viven nuestras sociedades, de un progresivo envejecimiento poblacional que nos ubicará alrededor del año 2050 con un perfil demográfico similar al de las envejecidas sociedades europeas o Japón en este momento, con una proporción importante de población mayor de 65 años. ¿Y por qué digo que esta es una alerta de la enorme tragedia que podemos tener? Porque en la mayor parte de nuestros países han venido creciendo en sus economías eh, debido a que cada vez agregan más gente al mercado laboral, ¿verdad? Porque claramente tenemos flujos cada vez mayores o crecientes de población en edad productiva, en edad laboral, ¿verdad? Pero que no necesariamente están formales. Primero, no tienen los niveles educativos que se requieren para que esa inserción en el mercado laboral sea de alta calidad, Sí. de alta productividad, lo cual limita incluso la posibilidad de que las economías incursionen en actividades productivas de mayor valor agregado, de mayor productividad, ¿verdad? Pero además, lo cierto es que esta posibilidad de crecer agregando cada vez más gente al mercado de trabajo
no será una opción en 10, 20 o 30 años para la mayor parte de los países en nuestra región, incluida Costa Rica y Panamá, que ya además acabaron el periodo considerado de bono demográfico y que más bien estamos en este momento en procesos de crecimiento cada vez mayor de la población mayor de 65 años, ¿verdad? Eh, y esto sucede en países que tienen muy bajos niveles de productividad laboral, ¿verdad? Entonces, crecimos agregando cada vez más gente al mercado de trabajo, no así mejorando la productividad de esas personas que Así es. están en el mercado laboral. Y nuestros niveles de productividad laboral son realmente muy bajos. El Producto Interno Bruto por persona ocupada se ha mantenido estancado en la mayor parte de nuestros países en niveles muy bajos. En el año 2024, de acuerdo con las estadísticas de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en dos de los ocho países de la región, Nicaragua y Honduras, la productividad fue de $10,000 por trabajador. En cuatro países osciló entre 10 y $20,000 y solo en Panamá y Costa Rica alcanzó niveles superiores a los $38,000. Pero bueno, es que resulta que estos niveles son muy inferiores, por ejemplo, a los que tienen los países más avanzados del mundo. En Estados Unidos, la productividad en el mercado laboral es de 130,000, casi $131,000 al año por trabajador. Es más o menos un 15%. Nuestra productividad en Centroamérica es más o menos un 15% de la productividad de los Estados Unidos y cerca de una cuarta parte de la productividad promedio de los países de la Unión Europea. Ese es el nivel de rezago. Podemos mejorar la productividad laboral con estos bajos niveles de educación de nuestra fuerza de trabajo. Es una ecuación imposible de resolver, ¿verdad? No es posible. Y eso está limitando no solo el bajo nivel educativo, está limitando no solo la posibilidad de mejorar la productividad, sino la posibilidad de modernizar nuestras economías, de incursionar en actividades productivas de mayor valor agregado que entonces permitan que la gente pueda tener puestos de trabajo de mejor calidad y de mejor remuneración. De hecho, es como un tipo de círculo vicioso, don Alberto, porque muchas familias de estrato medio bajo hacia abajo tienen que abocarse a resolver las necesidades básicas de una forma de con dos trabajos, con los dos papá y mamá saliendo a trabajar, los muchachos en mucho aspecto viendo algún tipo de deserción estudiantil para poder colaborar y eso los ancla a una falta de oportunidades para poder capacitarse y formarse y poder entrar en trabajos que de por sí nos están abriendo a la velocidad que se está ejecutando el crecimiento de la población. Sí, definitivamente lo que se genera es un ciclo de reproducción de la pobreza y la exclusión social que además es intergeneracional, ¿verdad? Porque lo que provoca es que las personas tienen bajos ingresos y esos bajos ingresos les impiden acceder a mejores condiciones de vida. ¿Cómo pueden acceder a mejores condiciones de vida? Mejorando su inserción en el mercado de trabajo, pero lamentablemente con ese bajo nivel educativo no pueden hacerlo. Estamos en los últimos 6, 7 minutos del programa, don Alberto, y la referencia de las investigaciones que ustedes han hecho en la región nos hace ver
muy claramente que no estamos a la altura de las necesidades que en este momento deberían de estarnos ocupando. ¿Cuáles son los indicadores más preocupantes de esta maquinita llamada región centroamericana que deberían de priorizarse, sabiendo de que tenemos pues zonas de alta incidencia pues estratégica, geopolítica a nivel, por ejemplo, del tráfico de droga, la parte migratoria, de algunos otros problemas que podemos estar teniendo? ¿Cuáles deberían de ser las prioridades en estos indicadores que ustedes tienen a mano? Claramente, las prioridades deberían de ser la educación, la salud, la inversión pública en mecanismos que permitan ampliar la cobertura y la calidad de estos servicios sociales, pero de la mano de acciones dirigidas a la modernización productiva, sobre todo vinculada al mercado interno, porque en la mayor parte de los países de la región, el fomento a la producción se ha limitado únicamente a la atracción de inversión externa directa y turismo, dejando desatendida la producción para el mercado interno, que es además la que genera la mayor proporción del empleo y que representa en la mayor parte de los casos una mayor proporción del Producto Interno Bruto. Eh, Obviamente, la posibilidad de avanzar en esta materia requiere también de condiciones político-institucionales de estabilidad, que permitan garantizar, por ejemplo, seguridad jurídica a la inversión local y la inversión externa. Eh, ¿Qué inversionista local o extranjero va a estar dispuesto a invertir en un país como Nicaragua o El Salvador, donde uno no tiene garantizada la posibilidad de que sus contratos sean honrados, porque no existe independencia de poderes en el Estado, donde si por ahí le cae mal a alguien de poder ejecutivo, puede generar mecanismos e influenciar a otros poderes del Estado para que estrujen la posibilidad de que yo, como empresario, pueda desarrollar mis actividades productivas. Bueno, hay condiciones claramente necesarias para que el crecimiento económico se dé, y hay una sinergia muy importante entre la operación de la economía y el sistema político institucional. Finalmente, la elección popular ahorita tiene 7 presidentes en la región. Esos presidentes, de alguna forma, como usted bien lo dice, no generan de alguna forma esa tranquilidad y seguridad jurídica, pero denota una intención popular por quien creen que cumple un perfil que pueda resolver todos estos problemas que hemos estado conversando. ¿Esa línea tiene algún patrón cíclico de comportamiento a lo largo de estos 28 años? ¿Pueden ustedes identificar que es previsible el patrón de elección popular de cada uno de los países, o se ha estado comportando de una forma muy inestable? ¿Cómo se puede ver este patrón? Casualmente estamos en el proceso de elaboración de un nuevo informe sobre el estado de la región, donde
se abordará el tema de la cultura política, Ujú. de tratar de acercarnos a conocer qué es lo que las personas sienten, cuál es su posición en relación con un conjunto de asuntos de interés público, para tratar de entender su descontento, su noción sobre lo que es la democracia, la vida política, y así acercarnos un poco a explicar el fenómeno de este socavamiento en los cimientos de la democracia que estamos viviendo en los países. Esperamos que esta aproximación nos dé algunas luces, pero lo que sí hemos podido constatar con investigaciones previas es que ha disminuido la proporción de personas que apoyan fuertemente a la democracia y que más bien ha aumentado la proporción de personas que están en una situación intermedia más de apatía, de escepticismo en relación con la democracia. Y que las personas que tienen posiciones autoritarias pues se han mantenido en proporciones bajas, pero, pero lamentablemente pues este hecho de que haya descontento, que se haya escepticismo o haya personas que tienen posiciones un tanto volátiles que de pronto se van más hacia posiciones autoritarias o hacia posiciones democráticas, pues generan riesgos para los sistemas políticos, riesgos que lamentablemente en varios países hemos visto cómo se han materializado en sistemas populistas, autoritarios, de los cuales no sabemos cuándo vamos a poder salir. ¿Costa Rica está jugando un partido regionalista o lo está jugando un partido nacionalista y muy independiente de la región? Creo que en todos los países, por supuesto en distintas intensidades y en distintas coyunturas, la integración es es un traje que a veces se ponen los funcionarios públicos para ir a las reuniones regionales, pero que lamentablemente después de que pasa la reunión, lo guardan en el armario y difícilmente lo utilizan como un instrumento para conducir la gestión pública. Y es esto sobre lo cual el Estado de la región llama la atención, sobre la importancia de que más allá de esfuerzos aislados y puntuales, la acción regional, tanto a través de las instancias institucionales que existen, como mediante la coordinación entre las instituciones de los estados, sea algo mucho más fuerte, mucho más amplio y mucho más estable para aprovechar los beneficios que claramente podríamos obtener de esa coordinación y articulación de esfuerzos. Don Alberto, muchísimas gracias por esta hora de análisis, de explicarnos cómo está la región centroamericana y qué tanto es un mito y qué tanto es realidad de todo lo que tenemos en la conciencia de lo que pasa en la región. Con todo gusto, Jonathan. Ha sido un gusto compartir con usted y espero pues que el intercambio haya sido también relevante, valioso para quienes nos escuchan. Así es, esperamos lo mismo acá en el equipo de producción de Red Democrática. Este programa en unos segundos estará siendo colocado en el canal de YouTube, se llama Red Democrática, puede accesarlo sin ningún problema. Y recordarle que los sábados a las 8 de la noche, Telered en 30 cableras a nivel nacional y en señal abierta va a estar transmitiendo los programas más relevantes de Red Democrática durante la semana para que puedan también disfrutarlos y compartirlos. Hasta el próximo lunes, si Dios así lo permite.